la colaboración de Carlos Arredondo Cibaja ya está con nosotros, él es periodista y académico. Carlos, te escuchamos con atención a este importante tema. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días, Marcela, auditorio. Para alivio de muchos, las campañas políticas cesaron anoche, o al menos en el papel, porque aun cuando hoy ha comenzado el denominado periodo de silencio, durante el cual se supone que partidos y candidatos ya no pueden hablar, poca duda cabe de que seguiremos escuchando de ellos de forma insistente durante los próximos días y semanas. Pero más allá del ruido que provoca la contienda por el poder, existen algunos rasgos que resulta imprescindible destacar respecto del proceso electoral a cuya fecha culminante nos acercamos. Se trata, sin duda alguna, del periodo de mayor violencia política del que tengamos memoria. Las cifras son verdaderamente escalofriantes y aunque varían un poco dependiendo de la fuente que se consulte, están lejos de toda duda y se trata de una novela de terror terriblemente preocupante que retrata de manera desagradable nuestra situación actual. De acuerdo con las cifras más confiables, desde el momento en el cual iniciaron los preparativos para la realización de este proceso electoral, se han cometido al menos 540 actos de agresión que han sido documentados en contra de personas vinculadas a los procesos electorales. De estos 540 actos de agresión, 130 terminaron en asesinato y 48 de estos corresponden a candidatos a un cargo de elección popular. Un rasgo importante de la violencia política registrada en este proceso es que muestra rasgos que permiten caracterizarla claramente como un ataque a las instituciones democráticas, más que solo como actos de violencia dirigidos en contra de individuos concretos pertenecientes a un partido político específico. Y es que las víctimas de la violencia política han sido, por igual, candidatos a cargos de elección popular, dirigentes partidistas y funcionarios gubernamentales vinculados a la organización y sanción de los comicios. Por lo que hace a la afiliación partidista, las víctimas de homicidio alineaban en las filas de 8 partidos nacionales diferentes, es decir, prácticamente todos, así como en un partido estatal, e incluso se registran entre candidatos independientes. Un rasgo adicional del fenómeno es el relativo a su concentración. Existen claramente regiones del país en donde la violencia se ha exacerbado, como son Oaxaca, Guerrero, Puebla y Michoacán, en donde ocurrieron la mayoría de los homicidios documentados hasta ahora. ¿Cuál es la razón detrás de esta escalada en la violencia contra quienes participan en la lucha por el poder público en México? No pocas voces han advertido que se trata de abiertos intentos del crimen organizado por controlar las decisiones que se toman desde las instituciones gubernamentales, específicamente en materia de seguridad pública. En otras palabras, y para decirlo con todas sus letras, todo parece indicar que la monstruosa cifra de agresiones y homicidios padecida en el país en los últimos 200 días forma parte de los saldos que nos ha dejado la guerra contra el narcotráfico que llevamos más de una década librando. Imposible soslayar esta parte de la realidad, porque constituye la evidencia de que la inseguridad, la violencia asociada con ella y la consecuente pérdida de gobernabilidad que el fenómeno representa no se supera con discursos o desplegando una política de comunicación social orientada a soslayar los datos crudos de la realidad. Lo que estas cifras parecen decirnos claramente es que el desafío de los grupos criminales a la institucionalidad pública en México no solamente persiste, sino que ha escalado y se ubica por ello como uno de los principales desafíos para quienes asumirán el poder a partir de los resultados electorales de este domingo. Más vale que comencemos a hablar de ello en voz alta, porque a la vista de las cifras, lo importante no es realmente quién gobierne, sino qué condiciones le ha impuesto o está intentando imponerle la criminalidad.
Hasta aquí el comentario. Pues y muy interesante tu reflexión porque, bueno, seguramente tuviste conocimiento de esta nota que publicó Reforma antier, que para hacer campaña en zonas dominadas por el crimen y la violencia, los promotores del voto y candidatos deben estar dispuestos a pagar derecho de piso, aceptar amenazas de los delincuentes y, de ser necesario, hasta bajarse de la contienda. De acuerdo con un manual elaborado por Morena al que Reforma tuvo acceso, esas son algunas de las sugerencias que deben seguir quienes buscan un cargo de elección popular en estados como Coahuila, Tamaulipas y Guanajuato. En el documento que analiza las zonas prioritarias con base en el riesgo y el nivel de votación, se revela la existencia de una nueva modalidad de extorsión en la que los criminales cobran hasta por hacer campaña. En otro apartado se detalla cómo actuar en caso de amenazas con el objetivo de que aspirantes y militantes de Morena salvaguarden su integridad. Y hoy mismo se daba cuenta en el espacio en uno de los espacios a nivel nacional de la gran cantidad de candidatos y aspirantes a un cargo de elección popular, poco más de 2,400 que se bajaron de la contienda de plano ante el temor de que pudieran ser víctimas de un atentado. Bueno, y esa es la dimensión del problema justamente, Juan, porque el problema es que la criminalidad ha logrado imponer sus condiciones en diversos puntos del país. Esta última cifra que tú dices de las personas que han decidido mejor renunciar a la posibilidad de contender por un cargo de elección popular es verdaderamente alarmante. De acuerdo con un reporte del periódico La Jornada, por ejemplo, en el estado de Guerrero solamente, más de 200 personas renunciaron a candidaturas para no tener que enfrentar la violencia del crimen organizado. Y esto es un problema entonces de carácter estructural. Está bastante claro, o parece bastante claro, que la criminalidad lo que está intentando hacer ahora es controlar desde antes de que sean electas las decisiones de las autoridades que los ciudadanos vamos a designar a través de nuestro voto. Y eso lo que implica es la pérdida de la gobernabilidad. Y si más de 2,000 personas han decidido mejor renunciar a sus aspiraciones legítimas para no tener que enfrentar la posibilidad de ser secuestrados, torturados e incluso asesinados, eso lo que habla es de que el Estado es incapaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos y de entre ellos a aquellos que están tratando de llegar al poder por la vía legítima de las elecciones. Y comentabas tú en tu reflexión también sobre las declaraciones que se han vertido en torno a este mismo tema. Digo, el mismo José Antonio Meade pidió no acostumbrarse a la violencia y ayer Enrique Peña Nieto llamaba a los ciudadanos a vivir una fiesta de la democracia el día de las elecciones, que es la mejor manera de conjurar la violencia en el país. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, sí, es llamativo que en el mensaje que el presidente de la República emitió el día de ayer en cadena nacional hable como de soslayo de la violencia que desgraciadamente dijo se ha vivido en este proceso electoral, pero es que en realidad se trata de uno de los rasgos más importantes y en realidad tendríamos que cuestionarnos si de verdad los ciudadanos vamos a poder elegir libremente a quienes deseamos que nos gobiernen o nos vamos a ver constreñidos, por lo menos en algunas regiones del país, a votar solo por aquellos candidatos que han sido palomeados por el crimen organizado, por los grupos de delincuencia organizada. Eso es sumamente preocupante y me parece que ni los políticos en campaña, ni los funcionarios públicos que están actualmente a cargo de las instituciones públicas le están dando la relevancia que tiene. Carlos, déjame preguntar, buenos días, primero te saludo, escuchándote con mucho interés, pero además con mucha preocupación. ¿A quién le conviene? ¿Quién gana con esto? Y no me digas que la delincuencia organizada, separada de todo lo que significa la vida de los partidos, sobre todo en comunidades donde prácticamente ellos son la ley. Pues mira, si me lo permites, déjame cambiar la pregunta y decirte primero que creo que hay que fijarnos en quién pierde. Y creo que perdemos la inmensa mayoría de los ciudadanos, porque la inmensa mayoría de los ciudadanos son los que finalmente sufrimos las consecuencias ulteriores de esta violencia. E incluso aquellos que desde los partidos políticos y las estructuras gubernamentales creen que ganan
con esta connivencia que han desarrollado con los grupos de delincuencia organizada, también pierden, porque al final el hecho de pervertir las instituciones, de permitir que el crimen organizado las penetre, de permitir que sea la ley de las armas, la ley de los violentos la que nos gobierne y no el Estado de Derecho, eso significa una pérdida para todos los ciudadanos. Prácticamente nadie gana en este proceso y por eso es que es tan preocupante que nuestras autoridades soslayen y traten con este dejo como de desdén las cifras verdaderamente terroríficas que arroja este proceso electoral. Y del análisis que tú realizas, ¿cuáles son las propuestas de los candidatos presidenciales para enfrentar este problema? Bueno, me parece que los 3 debates que vimos de entre los candidatos a la presidencia de la República dejan claro que no está allí entre sus prioridades. El candidato puntero de las encuestas, pues, considera que con el combate a la corrupción, que sí es un elemento importante, se puede resolver este asunto. Los otros han planteado cuestiones de mayor coordinación, pero realmente no vimos, me parece, como un planteamiento estructurado que nos permita decir, bueno, quien llegue a la presidencia de la República a partir de los votos del próximo domingo tiene verdaderamente una sólida idea y un sólido plan para enfrentar este dilema. Y me parece que eso se refleja en el hecho de que todo el mundo pareciera preferir ignorarlo, como si el hecho de ignorar la realidad hiciera que esta desapareciera. Muy bien, Carlos Arredondo Cibaja, periodista y académico, nuestro agradecimiento por tu colaboración aquí en Contextos. Al contrario, les agradezco yo. Buen día.